Buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema de las obligaciones divisibles e indivisibles y con cláusula penal. El objeto de este estudio es que el educando conozca cómo se clasifican las obligaciones divisibles e indivisibles y con cláusula penal. En su artículo 1953 habla de que las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial y son indivisibles si las prestaciones no pudieran ser cumplidas sino por entero. La solidaridad estipulada no da a la obligación el carácter de indivisible, ni la indivisibilidad de la obligación la hace solidaria. En el artículo 1953 nos habla de que hay obligaciones que sí se pueden dividir, pero hay obligaciones que no se pueden dividir. Por ejemplo, el último pago que pudiéramos hacerle a la Curazao, usted está por cancelar un crédito con la Curazao y usted le dice, bueno, voy a pagar, pero no puede pagarlo parcialmente, tiene que ser por entero, entonces ese pago es indivisible. La solidaridad estipulada no da obligación al carácter de indivisible, ni la indivisibilidad de la obligación la hace solidaria. Estamos hablando de que usted puede contraer una obligación solidariamente con otra persona, es decir, pueden ser deudores solidarios entre sí, entre varios codeudores, pero eso no implica, ¿verdad?, de que la obligación sea indivisible. Cuando hay crédito solidario, eso se estipula en el acuerdo de esos créditos solidarios, que cada codeudor puede ser fiador de un deudor. Entre ellos mismos son codeudores y cofiadores. Y por tanto, no puede dejar de pagar uno de ellos porque todos están obligados al pago. En el artículo 1955 establece que las obligaciones de dar son divisibles cuando tienen por objeto entregas de sumas de dinero o de otras cantidades, o cuando teniendo por objeto la entrega de cosas inciertas no fungibles, comprende un número de ellas de la misma especie que sea igual al número de acreedores o deudores o a su múltiplo. El artículo 1956 nos habla de que las obligaciones de hacer son divisibles también cuando tienen por objeto la prestación de hechos determinados, solamente por un cierto número de días de trabajo, o cuando consiste en un trabajo dado según determinadas medidas expresadas. Nosotros pudiéramos ver de que usted está contratado para hacer varios trabajos en una misma obra, entonces usted puede cumplir uno de los trabajos y después comenzar el otro dentro de la misma obra, o cuando consiste en un trabajo dado según determinadas medidas expresadas en la obligación, como la construcción de un muro, ¿verdad?, estipulada por metros, pero cuando la construcción de una obra no es medida, la obligación es indivisible. En el artículo 1957 establece que las obligaciones de no hacer, la divisibilidad o indivisibilidad de la obligación se decide por el carácter natural de la prestación en cada caso particular. Si yo establezco una obligación con otra persona de no hacer, o sea, usted está obligado a no hacer algo, entonces el hecho de que esta obligación sea divisible o indivisible, eso lo va a determinar el carácter natural de esta prestación. Es decir, ustedes se van a poner de acuerdo al contratar o al pactar esta obligación en que sí se puede o no se puede dividir, según el caso. El artículo 1958 establece que las obligaciones alternativas que tienen por objeto prestaciones de naturaleza opuesta no son consideradas como divisibles o indivisibles, sino después de la opción del acreedor o del deudor con conocimiento del acreedor. Recuerden que cuando mirábamos las obligaciones alternativas, había elección del deudor para elegir cuál de los créditos iba a pagar, ¿verdad?
Entonces no podían ser divisibles o indivisibles, sino después de la opción del acreedor o del deudor con conocimiento del acreedor. Es decir, uno puede dividir, yo voy a pagar esto, no voy a pagar aquello, si no es con consentimiento y con acuerdo del deudor y del acreedor. El artículo 1959 establece que las obligaciones divisibles, cuando hay un solo acreedor y un solo deudor, pueden cumplirse como si fueran obligaciones indivisibles. El acreedor no puede ser obligado a recibir pagos parciales, ni el deudor a hacerlo. El artículo 1960 establece que si la obligación se contrae entre muchos acreedores y un solo deudor, o entre muchos deudores y un solo acreedor, la deuda se divide entre ellos por partes iguales, si de otra manera no se hubiera convenido. Es decir, estamos en presencia aquí de una obligación que pudiera ser solidaria, pero eso van a ponerse de acuerdo, ¿verdad? En que si prestan, por ejemplo, 50.000 córdobas, 5 personas, a cada una le va a corresponder 10.000 córdobas. Entonces la obligación es solidaria en cuanto a que todos están obligados a pagarla, ¿verdad? Pero cada quien va a asumir su préstamo, ¿verdad? Va a responder ante el cumplimiento de esa obligación de la parte que le correspondió en ese crédito. En el artículo 1961, si en las obligaciones divisibles hubiera muchos acreedores o muchos deudores, originarios o por sucesión, cada uno de los acreedores solo tendrá derecho para exigir su parte en el crédito, y el deudor que hubiere pagado toda la deuda o una sola al acreedor no quedará exonerado de pagar la parte de cada acreedor, y recíprocamente cada uno de los deudores solo podrá estar obligado a pagar la parte que le corresponde. Estamos hablando de lo mismo en el artículo anterior, ¿verdad? De que si hay varios acreedores o varios deudores, ¿verdad? Todos tienen obligación de pagar, ¿ya? De pagarle, aunque existan varios acreedores, pagarles a todos ellos. Y si uno de ellos paga, tenemos que entender que está pagando la parte que le correspondía en el crédito. En el artículo 1962 dice que se exceptúan de la última parte del artículo anterior cuando uno de los deudores o uno de los coherederos, tuviera a su cargo el pago de toda la deuda en virtud del título de la obligación o por haberse así determinado en la división de la herencia, en cuyo caso el deudor podrá ser demandado por el todo de la obligación, salvo sus derechos respecto a los otros codeudores o coherederos. Recuerden que en materia de sucesiones las deudas se heredan, pero hay que distinguir entre las deudas hereditarias y las deudas testamentarias. Y el heredero universal representa al causante. Esto significa que al representar al causante, él tiene que responderle a los acreedores, a los legatarios, él tiene que dar la cara. En cambio, el legatario solo hereda una parte o un bien determinado. El artículo 1963 dice que si uno o varios de los codeudores fueren insolventes, los otros codeudores no están obligados a satisfacer la parte de la deuda que a aquellos les correspondía. El artículo 1964, la suspensión de la prescripción respecto a alguno de los deudores de la obligación divisible no aprovecha ni perjudica a los otros acreedores o deudores, ¿verdad? El artículo, recuerden que la prescripción es un medio de liberarse de una carga. Estamos hablando de un crédito, de una deuda, ¿verdad? Y entonces, si la prescripción dice la suspensión de la prescripción respecto a alguno de los deudores de la obligación divisible no aprovecha ni perjudica a los otros, ¿verdad? Que puede suspenderse la prescripción. Cuando hablamos de que se suspende la prescripción, estamos hablando que se interrumpe la prescripción, no está corriendo el lapso de tiempo, ¿verdad? Para que se pueda oponer la prescripción. En el artículo 1965, nos habla que toda obligación de dar un cuerpo cierto es indivisible, no se puede dividir. O sea, si yo tengo la obligación de darte un caballo, no lo podemos dividir, ¿verdad? En el artículo 1966 dice que son igualmente indivisibles las obligaciones de hacer, con excepción de las comprendidas en el artículo 1959. Son indivisibles. Si yo te digo, por ejemplo, necesito que me haga un cuadro al óleo,
pero se lo estoy pidiendo a un pintor de renombre, ¿verdad? Entonces, él tiene la obligación de hacer, ¿verdad? Pero tiene que cumplir con esa obligación de hacer y no se puede dividir porque es un cuadro al óleo. En el artículo 1967 establece que la obligación de entregar es indivisible cuando la tradición tenga el carácter de un mero hecho, que no fuera de los designados en el artículo 1956, o fuera una dación no comprendida en el artículo 1955. En el 1968 establece que las obligaciones sean divisibles o indivisibles, tengan por accesorio una prenda o hipoteca, el acreedor no está obligado a devolver la prenda ni a alzar la hipoteca en todo o en parte, mientras que el total de la deuda no fuere pagado. Es decir, estamos en presencia de que el acreedor no está obligado a cancelar la hipoteca o a cancelar la deuda con una prenda parcialmente, sino que hasta que el crédito fue completamente cancelado o pagado. En el artículo 1969 establece que la obligación que tiene por objeto la creación de una servidumbre predial es indivisible y perjudica a todo esto. Estamos hablando de la servidumbre de paso. El artículo 1970 nos habla que las relaciones de los acreedores conjuntos entre sí o de los deudores conjuntos entre sí, después que uno de ellos hubiere cumplido una obligación divisible o indivisible, se reglarán, o sea, se reglamentará de la siguiente manera. Uno, cuando uno de los acreedores conjuntos debe pagar una cuota igual o desigual designada a los títulos de la obligación o de los contratos que entre sí hubieran celebrado. Si no hubieran títulos o si nada se hubiera prevenido sobre la división del crédito o de la deuda entre los acreedores y deudores conjuntos, se atenderá a la causa de haberse contraído la obligación conjuntamente a las relaciones entre sí y a las circunstancias de cada uno de los casos. Estamos hablando de que están haciendo un préstamo solidario, pero se tiene que estipular y establecer en un contrato. Si no se establece, entonces estamos aquí en presencia de que no se estableció, porque dice, si no hubiera título o si nada hubiera prevenido sobre la división del crédito de la deuda entre los acreedores y deudores, se atenderá a la causa de haberse contraído la obligación conjuntamente. Vamos a presumir tácitamente de que sí fue conjuntamente, las relaciones entre sí y las circunstancias de cada uno de los casos. Si no fuera posible reglamentar las relaciones de los acreedores o deudores conjuntos entre sí, se entenderá que son interesados en partes iguales y que cada persona constituye un acreedor o un deudor. El artículo 1971 establece que el demandado, demandado uno de los deudores de la obligación indivisible podrá pedir un plazo para entenderse con los demás deudores, a fin de cumplirla entre todos, a menos que la obligación sea de tal naturaleza que él solo pueda cumplirla, pues en tal caso podrá ser condenado desde luego al total del cumplimiento de la obligación, quedándole a salvo su acción contra los demás deudores. Es decir, si uno de los deudores cancela la deuda totalmente, él perfectamente bien puede también interponer una acción de reembolso contra los otros deudores que no pagaron la deuda. Entonces, en todo caso, le tienen que pagar a él, porque él asumió el total de la obligación, pagó ese crédito solo él ante el acreedor. El artículo 1972 establece que el cumplimiento de la obligación indivisible por cualquiera de los obligados la extingue respecto de todo. El artículo 1973 es inaplicable. El artículo 1974 dice: si de dos codeudores de un hecho que debe efectuarse en común, el uno está pronto a cumplirlo y el otro lo rehúsa o retarda, este solo será responsable de los perjuicios que de la inejecución o retardo del hecho resultaren al acreedor. Es decir, si uno de ellos retarda el hecho, pues tiene que responder ante el acreedor, porque los dos son deudores, pero uno de ellos paga y el otro retarda el pago, ¿no? Entonces, el que retarda el pago es el que tiene que responder ante el acreedor por el retardo.
En el artículo 1975 dice que es indivisible la acción de perjuicio que resulta de no haber, es divisible la acción de perjuicio que resulta de no haberse cumplido o de haberse retardado la obligación indivisible. Ninguno de los acreedores puede intentarla y ninguno de los deudores está sujeto a ella, sino en la parte que le quema. Es decir, siempre el deudor tiene que responder por la parte que le toca. En el artículo 1976 dice que las obligaciones indivisibles no pueden constituirse respecto de un objeto común a muchos, sino con el consentimiento de todos los condominios. Estamos hablando de que no podemos dividir una obligación, ¿verdad? Que se constituya respecto a un objeto común, a menos que haya consentimiento entre todos los condominios. El artículo 1977 nos habla de que toda abstención indivisible hace indivisible la obligación. Solo el autor de la violación del derecho debe soportar la indemnización que pueda exigir el acreedor, quedando libres de satisfacer los otros codeudores, ¿verdad? Estamos hablando que quedan libres de satisfacer los otros codeudores. Dice, solo el autor de la violación del derecho debe soportar la indemnización que puede exigir el acreedor. Estamos que el acreedor está demandando a uno de los deudores la indemnización del daño ocasionado, ¿verdad? Entonces, él le puede exigir a él, pero los otros deudores quedan libres de satisfacer, ¿verdad? Esa indemnización. En el artículo 1978, cualquiera de los acreedores originarios o los que le sean por sucesión o por contrato pueden exigir de cada uno de los codeudores o de sus herederos el cumplimiento íntegro de la obligación indivisible. En el artículo 1979, solo por el consentimiento de todos los acreedores puede remitirse la obligación indivisible o hacerse una quita o espera de ella. Es decir, tiene que existir consentimiento de todos los acreedores, ¿verdad? Para que se remita la obligación indivisible. El artículo 1980 establece que prescrita una deuda indivisible por uno de los deudores contra uno de los acreedores, aprovecha a todos los primeros y perjudica a los segundos. Es decir, aprovecha a los primeros que serían a los deudores y perjudica a los segundos que son los acreedores, e interrumpida la prescripción por uno de los acreedores contra uno de los deudores, aprovecha a todos los deudores. Si por ello o culpa de uno de los deudores de la obligación indivisible se ha hecho imposible el cumplimiento de ella, ese solo será responsable de todos los perjuicios. Es decir, tiene que responder ante el cumplimiento. El artículo 1981, si por la negativa de uno de los deudores la obligación no se cumple, quedan responsables de los daños y perjuicios cada uno por su parte, a excepción de aquel por cuya negativa no hubiera podido cumplir la obligación, el cual puede ser demandado por la totalidad de los daños y perjuicios. Es decir, el que está dando una negativa queda responsable de pagar la totalidad de los daños. El artículo 1983 nos habla que si hubiera varios acreedores de una pena divisible, la pena no se deberá sino al acreedor contra el cual se contraviene y en proporción a la parte que éste tenía en el crédito. Estamos hablando que hay varios acreedores y varios deudores, ¿verdad? De una pena divisible. Entonces, como es divisible, se le va a responder al acreedor que corresponda, ¿verdad? En proporción a la parte que éste tenga el crédito. El artículo 1984. La sentencia dada en el juicio seguido entre uno de los acreedores y el deudor o entre uno de los deudores y el acreedor no tiene autoridad de cosa juzgada con relación a los otros acreedores o a los otros deudores que no han intervenido en el juicio, ¿ah? Porque están demandando a uno de los deudores. Eso no quiere decir de que están liberando a los otros, a menos de que al demandar a uno de los deudores
quedará solvente el resto y este pagara la, perdón, y este pagara la totalidad de la obligación. Entonces quedan libres. Ahora vamos a ver y abordar el tema de las obligaciones con cláusula penal. Vamos a explicar en qué consiste eso. El artículo 1985 establece que la cláusula penal, pues no es más que aquella en que una persona, ¿verdad?, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar, hacer o no hacer algo en caso de no ejecutar o de retardar la obligación principal. Es una obligación que conlleva una penalización. La obligación puede consistir en dar, hacer o no hacer algo. Si usted no cumple, usted incurre en esa pena. El artículo 1986 establece la nulidad de la obligación principal acarrea la de la cláusula penal, pero la nulidad de esta no acarrea la de la obligación principal. Estamos en presencia de que puede anularse o puede extinguirse la obligación principal, ¿verdad? Y esto sí tiene como consecuencia de que al extinguirse la obligación principal también se extingue la cláusula penal. Pero si se extingue la obligación penal, no significa que la obligación principal tenga que desaparecer. Con todo, cuando uno promete por otra persona imponiéndose una pena para el caso de no cumplirla por lo prometido, valdrá la pena cuando la obligación principal no tenga efecto por falta del consentimiento de dicha persona, ¿verdad? Entonces, la penalización va a existir. Lo mismo sucederá cuando uno estipula con otro a favor de un tercero y la persona con quien se estipula se sujeta a una pena para el caso de no cumplir lo prometido. Pero entonces la segunda persona está obligada, no está obligado el tercero. En el artículo 1987 incurre en la pena estipulada el deudor que no cumple la obligación en el tiempo convenido, aunque por justa causa no hubiera podido verificarlo. Es decir, ¿quién va a estar sujeto al cumplimiento de esta pena? El que incumplió la obligación. Vos incumplís la obligación, te aplican la pena, te penalizan. El artículo 1988 dice, para pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicio, ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla, probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno. El 1989 establece que el deudor incurre en la pena en las obligaciones de no hacer, desde el momento en que ejecuta el acto del cual se obligó a abstenerse. Es decir, yo te puedo decir, usted está obligado a no hacer tal cosa y usted lo hace, inmediatamente incurre en la penalización. El artículo 1990 establece que si el deudor no podrá eximirse de cumplir la obligación pagando la pena. Es que la obligación principal es una cosa y la pena es otra. La penalización es por no cumplir con la obligación principal, sino en el caso en que expresamente se hubiera reservado este derecho. El artículo 1991, antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligación principal o la pena, sino solo la obligación principal, ni constituido el deudor en mora. Puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas, o a su árbitro, a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo. O, es decir, vos podés incurrir en mora, pero si hay una penalización por incurrir en mora, entonces sí tenés que, como dicen, tenés que dar la cara, ¿verdad? Y cumplir con la penalización, ¿verdad? Pero otra cosa es que el plazo se venció y el acreedor tiene todo el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. Entonces dice aquí, si no cualquiera de las dos cosas a su arbitrio, a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo, o a menos que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal. Eso estamos claros. Si se extingue la penalización, eso no implica que se extinga la obligación principal. Usted debe y usted tiene que pagar.
El artículo 1992 establece que si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esa parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por las partes del cumplimiento. Ese es un beneficio para el deudor. Si el acreedor acepta en parte el pago de la obligación, pues también tiene derecho el deudor a que se le rebaje la pena. El artículo 1993 establece que sea que la obligación principal contenga o no plazo en que deba cumplirse, no se incurre en la pena, sino cuando el obligado a entregar o tomar o hacer o ha incurrido en mora. El artículo 1994 establece que la obligación primitiva contraída con cláusula penal es de cosa indivisible y son varias los deudores por sucesión o por contrato, se incurre en la pena por la contravención de uno solo de los deudores y puede ser exigida por entero del contraventor o de cada uno de los codeudores por su parte y porción, salvo el derecho de estos para exigir del contraventor que les devuelva lo que pagaron por su culpa. El artículo 1995. Si la obligación indivisible contraída con cláusula penal es a favor de varios, contra varios, sea por herencia o por contrato, no se incurre en la pena total. Caso de obstáculo puesto por uno de los deudores o alguno de los acreedores, sino que solo el causante del obstáculo incurre en la pena y se adjudica únicamente al perturbado o ambos proporcionalmente a su haber hereditario o cuota correspondiente. Es decir, que la obligación indivisible fue contraída con cláusula penal, pero a favor de varios y contra varios, que pueden ser herederos o por contrato. Entonces, la pena no se va a pagar totalmente, ¿verdad? Porque son varios. Entonces, en caso de obstáculo por uno de los deudores o alguno de los acreedores, sino que solo el causante del obstáculo, el que está ocasionando el obstáculo, incurre en la pena, ¿verdad? No van a incurrir en pena el resto, porque el que está ocasionando el problema es uno y se adjudica únicamente al perturbado o a ambos proporcionalmente a su haber hereditario o cuota correspondiente. El artículo 1996 establece cuando la obligación primitiva con cláusula penal es divisible, ¿verdad? Solo se incurre en la pena por aquel de los herederos del deudor que contraviniera la obligación y solo por la parte que le toque en la obligación principal, sin que haya acción contra los que han cumplido. Estamos hablando de que el que incurre el que incurre en la pena es uno, ¿verdad? Es uno de los deudores, que puede ser uno de los herederos o uno de los herederos del deudor que contraviniera la obligación. Entonces, y solo la parte que le toca en la obligación principal sin que haya acción contra los que le han cumplido. Esta regla admite excepción porque cuando habiéndose agregado la cláusula penal con el fin expreso de que la paga no pudiera verificarse por parte, un coheredero ha impedido el cumplimiento de la obligación en su totalidad. En tal caso, puede exigirse de él toda la pena, es decir, el que incumplió va a pagar la pena. El artículo 1997 establece que si a la pena estuviere afecto hipotecariamente un inmueble, podrá perseguirse toda la pena en él salvo la acción de indemnización contra quien hubiere dado lugar. Es decir, si la obligación está cubierta, ¿verdad? Con un mutuo hipotecario, ¿verdad? Y usted incumple, entonces usted contrajo una obligación con cláusula penal, usted tiene que pagar la penalización, salvo la acción de indemnización contra quien se hubiere. Si ya estamos hablando de indemnización de daños y perjuicios, eso no va.
Eso queda por fuera, ¿verdad? Pero sí, la penalización se le va a aplicar al incumplimiento de la obligación, al deudor que incumplió la deuda. El artículo 1999 no podrá pedirse a la vez la pena y la indemnización de perjuicio, a menos que de haber estipulado así expresamente, pero siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la indemnización. Es decir, no puedes pedir las dos cosas al mismo tiempo. A ver, me pagas la indemnización de los daños y perjuicios y también me vas a pagar la penalización, ¿verdad? El artículo 2000 dice, si la obligación principal se extingue sin culpa del deudor, queda también extinguida la cláusula penal. Eso es en el artículo 2001 dice, la cláusula penal tendrá efecto aunque sea puesta para asegurar el cumplimiento de una obligación que no puede exigirse judicialmente siempre que no sea reprobada por la ley, ¿verdad? Es decir, en todo contrato le podemos poner, los contratos están sujetos a que les establezcamos o que les incorporemos una cláusula penal, ¿verdad? También pueden ser condicionados, pero la cláusula penal es para obligar al deudor a que cumpla con la obligación. El artículo 2002 dice cuando solo se reclama la pena, esta no puede excederse en valor ni en cuantía de la obligación principal, y en los casos en que es posible el reclamo del principal de la pena, conjuntamente la pena no puede exceder de la cuarta parte de aquel. Estamos hablando de que puede exigir el pago de la pena, ¿verdad? Pero estás esperando que te paguen la obligación principal. Pero si también estás pidiendo que te paguen la penalización, entonces la penalización, si las pedí simultáneamente las dos cosas para que te las paguen, entonces la penalización no puede exceder de la cuarta parte del valor de la obligación principal. Hemos llegado al fin de este tema. Tengan un muy buen día y muchas gracias, Alejandro.